Estoy sobre las ruinas de una de las fortalezas más poderosas de todo el mar Mediterráneo y a la vez más peligrosas para Jerusalén. Y vine aquí para contarles una historia que muy poca gente conoce. La historia de Ashdod, una de las ciudades que por siglos fue el peor enemigo de Ciudad Santa. Les voy a contar una historia llena de profecías, de guerras, de invasiones y de traiciones, pero a la vez una historia de profecías cumplidas y de la resistencia eterna de Jerusalén. Amigos, acompáñenme a un recorrido entre piedras antiguas, viento del desierto y secretos que aún siguen revelándonos historias. Amigos, conocer la historia de Ashdod es entender por qué Jerusalén aún sigue de pie. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro hermoso viernes con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la Biblia desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por acompañarme y gracias por seguir visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir Biblias como esta y además camisas como esta, Am Israel Chai. ¡Empecemos! Miren este lugar que parece tranquilo, incluso hermoso. Pero hace miles de años desde aquí salía el mayor enemigo de Jerusalén. Esta era Ashdod, una ciudad poderosa, filistea, pagana, enemiga declarada del pueblo de Israel. La mayoría conoce a los filisteos solo por Goliat de Gat, pero su verdadera fuerza no estaba en un gigante, sino en ciudades como esta. Ashdod era una de las 5 principales ciudades de los filisteos, junto a Gaza, Ekron, Ascalón y Gat, y a la vez una de las más grandes, ricas y bien fortificadas. Tenían poder militar, una cultura fuerte, templos, ídolos, ritos y una obsesión constante por conquistar y humillar a Israel. Aquí, a esta misma ciudad, trajeron el Arca de la Alianza cuando la capturaron en una batalla de Eben Haezer. Amigos, imagínense el símbolo más sagrado del pueblo hebreo en manos de sus enemigos. El Arca de la Alianza estuvo aquí, créanlo amigos. La metieron en el templo de Dagón, su dios, pensando que habían ganado, que habían vencido a Dios mismo. Pero al día siguiente, los sacerdotes encontraron a Dagón caído, postrado, como si estuviera adorando al Arca de la Alianza. Lo levantaron, pero al otro día lo encontraron destrozado. Y no solo eso, la ciudad fue golpeada por plagas. La presencia del arca no trajo bendición a Ashdod, sino ruina. Y esto no es solo una anécdota, es una enseñanza que se repite una y otra vez. Cuando alguien intenta apropiarse de lo sagrado, sin entenderlo, sin respetarlo, termina cayendo. Ashdod no solo peleaba contra Jerusalén, peleaba contra algo más profundo. Y los profetas lo sabían. Amós, Isaías, Jeremías, todos mencionan a esta ciudad, la denuncian, la advierten, la condenan. Porque Ashdod no era solo una ciudad enemiga, era un símbolo de todo lo que Jerusalén no era. Paganismo contra espiritualidad, orgullo contra humildad, fuerza sin fe, contra una fe que resiste incluso cuando parece débil. Y mientras camino por estas piedras pienso cuántas veces en la historia hubo Ashdods, ciudades como esta, que parecían invencibles y sin embargo desaparecieron. Pero Jerusalén, con todas sus heridas, sigue viva. Eso ya dice mucho. Antes de avanzar, les quiero dar una pequeña y concisa clase de Torá en hebreo, su idioma original, el cual tengo la suerte de dominar como si fuera mi lengua madre. Antes, y por todo este sacrificio que me costó aprenderlo, les pido que se suscriban al canal y lo sigan apoyando de esa manera a crecer. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Presten atención. Vengo diciendo constantemente filisteos, pero en realidad, amigos, es un concepto errado, una pésima y malintencionada traducción del texto, y me explico. Filisteos fue traducida de la palabra Plishtim, en la cual se refiere la Torá a todos esos pueblos que llegaban del gran mar, del Yam HaGadol, es decir, el mar Mediterráneo que tenemos frente nuestro, a la tierra prometida. Plishtim significa invasores, literal. Y en la Biblia se refiere a todo aquel que llegó en algún momento de la historia y nos intentó invadir.
Es un sustantivo y en otras veces un adjetivo calificativo, pero jamás un nombre propio. ¿Y saben por qué? Porque invasores fueron muchos pueblos durante muchas épocas que cada uno hablaba su propio idioma y tenía su propia cultura. No había relación entre ellos, nunca la hubo, y tenían casi nada en común. ¿Por qué entonces yo los llamo filisteos? Para que me entiendan, pero quería aclarar el punto. Filisteos había en Gaza. Luego los romanos usaron la palabra filisteos para llamar a la zona palestina y desconectarla de Judea o de Israel. Y por ende, si no existió nunca un pueblo filisteo, no existió nunca un pueblo palestino. Más claro, échenle agua. Amigo, amiga, ¿por qué Ashdod fue el peor enemigo de Jerusalén? ¿Qué tenía esta ciudad que la convirtió en una amenaza constante para el corazón espiritual de Israel? Para entenderlo, hay que mirar bien el mapa. Ashdod no está tan lejos de Jerusalén, está en la llanura costera sobre una de las rutas más importantes del mundo antiguo, la Vía Maris. Por aquí pasaban ejércitos, caravanas, imperios enteros, y quien controlaba Ashdod controlaba esa vía. Egipto lo sabía, Asiria lo sabía, Babilonia también lo sabía. Por eso todos querían tener a Ashdod o como aliado o como base militar. Y por eso Jerusalén vivía en tensión constante, porque aquí al lado había una ciudad fuerte, idólatra y alineada con potencias enemigas. Y lo peor, los filisteos, los invasores de Ashdod, no solo atacaban con espadas, atacaban con desprecio, se burlaban de lo sagrado, se reían constantemente del Dios de Israel. En el libro de Nehemías, muchos siglos después, aún se recuerda cómo los enemigos se burlaban mientras los judíos reconstruíamos los muros de Jerusalén. Y cito: y aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Ashdod, que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados, se enojaron mucho. Ashdod aparece como uno más de los que no soportaban ver a Jerusalén levantarse. ¿Por qué tanta rabia? Porque representaba lo que ellos no entendían, una ciudad que no se guiaba solo por la fuerza, sino por una conexión profunda con lo divino. Y ya desde antes los profetas lo venían advirtiendo. Isaíahu o Isaías dijo sobre Ashdod en el capítulo 20 que vendría el día en que los asirios conquistarían esta ciudad y se llevarían cautivos a sus habitantes desnudos y descalzos como señal de vergüenza y derrota. Y amigos, eso pasó. También el profeta Amós en el capítulo 3 lanzó un grito fuerte. Cito: proclamen en los palacios de Ashdod y vean las muchas violencias en medio de ella y las opresiones que hay en su interior. No era solo una ciudad pagana, era una ciudad corrupta, violenta, arrogante, una ciudad que no entendía la justicia ni la humildad. Por eso los profetas no la ignoraban. Le hablaban directamente porque sabían que lo que pasaba aquí tenía consecuencias en Jerusalén. Y amigos, mientras camino por estas ruinas y veo cómo se desmoronaron sus muros, sus templos, sus torres, yo me doy cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba en estas piedras, porque la verdadera fortaleza estaba allá, en una ciudad más pequeña, con menos recursos, pero con una fe que atravesó los siglos. Y eso es lo que el mundo sigue sin entender. No se trata de tener murallas más altas, sino de tener raíces más profundas. Caminar por acá es como caminar dentro de un versículo. Cada piedra rota, cada rincón vacío, parece haber salido de las palabras de un profeta. Y no lo digo como metáfora, lo digo porque los profetas hablaron de esto con nombre y apellido. Ashdod no cayó por casualidad, cayó porque fue advertida muchas veces y no escuchó. Dios le dijo al profeta Isaías que camine descalzo y desnudo por 3 años como señal para Egipto y Ashdod. Y así fue. La ciudad fue conquistada, saqueada, sus habitantes arrastrados, no una vez, varias veces, por asirios, babilonios, griegos, romanos, hasta que la ciudad dejó de tener nombre. Irmiyahu o Jeremías también lo menciona cuando lanza la gran lista de juicios sobre las naciones vecinas. Dijo a todos los filisteos, a Ascalón, Gaza, Ecrón y al remanente de Ashdod. O sea, ya no era ni siquiera una ciudad completa, era un remanente, un resto, lo que quedó de lo que fue. Y Amós, como ya dijimos antes, había denunciado la violencia y la injusticia que se vivía aquí cuando dijo: proclamen en los palacios de Ashdod
y vean las muchas violencias. Lo impresionante es que todo lo que los profetas anunciaron se cumplió. Ashdod, que parecía invencible, cayó una y otra vez. Y hoy lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero lo más fuerte, por lo menos para mí, es esto. Mientras Ashdod desapareció del mapa durante siglos, Jerusalén sobrevivió. Luchó, resistió, volvió una y otra vez como si algo la empujara desde adentro, como si no pudiera rendirse. Y no es eso lo que la Biblia dice desde el principio. Que Jerusalén sería perseguida, herida, pero nunca olvidada. Que desde Sión saldría la palabra de Dios y que por más que los enemigos la rodearan, nunca lograrían apagar su luz. Miren lo que dice el Salmos 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no pudieron contra mí. Eso es Jerusalén, y eso no lo podrá destruir ninguna Ashdod. Por eso, haber parado entre sus ruinas no me entristece, al contrario, me fortalece, porque veo cómo se cumple lo que ya está escrito, porque me confirma que el que camina con raíces en la fe puede resistir tormentas que derriban imperios. Y ahora estoy aquí, a metros de donde terminan las ruinas y empieza el mar. Este mar que no habla, pero lo dice todo. Frente a estas olas, todo parece eterno, pero la historia nos enseñó que no hay imperio que dure para siempre. Ashdod cayó, sus muros, sus ídolos, sus ejércitos, a todos se lo tragó el tiempo. Lo único que queda es el viento, el agua y unas piedras que hoy sirven para que otros caminen sobre ellas. Y mientras contemplo este mar, pienso en Jerusalén, en cómo resistió cuando nadie daba un centavo por ella, en cómo fue reconstruida con lágrimas, con esperanza, con fe, y en cómo sigue viva. Se los mostré ayer en el video de ayer, y no porque tenga más armas, sino porque tiene más alma, porque está conectada a algo más alto, porque su fuerza no viene de las piedras, sino de lo que representa. Lo decía el profeta Zacarías, Jerusalén será como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten serán despedazados. Amigos, una piedra pesada no por su tamaño, sino por su significado. Y mientras las olas siguen golpeando la costa de esta antigua ciudad caída, yo solo pienso una cosa: qué privilegio es poder ser parte de un pueblo que cayó 1000 veces, pero nunca fue borrado. Que fue desafiado por gigantes, imperios, ciudades como esta, y sin embargo sigue caminando, cantando, soñando. Porque al final lo que permanece no es la fuerza, es la fe. Los invito a ver este video sobre los filisteos que les va a completar la foto. Pinchen, entren y mírenlo. Shabbat el Shalom.